¿Por qué amas tan intensamente, pero aún así parece que no es suficiente? ¿Por qué tus pensamientos o tu miedo al abandono constantemente te frustra y te llena de ansiedad? Soy Ana Música, coach de empoderamiento femenino en programación neurolingüística, y hoy vamos a hablar acerca de cómo sanar esa dependencia emocional para convertirla en paz interior y en confianza. Dios. Si tú eres una persona que constantemente se siente con esta necesidad de validación de otros, si eres una persona que se siente vacía cuando alguien se aleja, o te da miedo estar sola, te cuesta soltar relaciones conflictivas, te cuesta soltar y dejar ir, y todo el tiempo te sientes en una necesidad de control y ansiedad al estar en una relación de pareja, este episodio es para ti. Ahora, te voy a leer una pequeña definición acerca de lo que es la dependencia emocional. La dependencia emocional es una necesidad constante de aprobación, ¿ok? De afecto o incluso presencia física de alguien para sentirte completa. Pero, ¿de dónde viene esta herida? A ver, cabe mencionar que la herida de abandono, sí, que nosotros experimentamos, la podemos experimentar e interpretar de distintas maneras. Para algunas personas puede ser a través de la ausencia de un padre, ya sea que fue un padre que nunca estuvo presente, o tal vez un padre que sí estuvo presente, pero en realidad nunca te llenó de amor, de presencia, de tiempo de calidad, sino era un padre que nunca estaba en casa porque a lo mejor estaba trabajando, eh, o a lo mejor también fue una relación de pareja, ¿cierto? Algo que yo quiero que tú entiendas es que, y te lo voy a leer aquí de un libro que estoy leyendo que justamente dice, es con el progenitor con el que tenemos la impresión de entendernos mejor durante la adolescencia, con el que más cosas tenemos que resolver. Esto quiere decir que con aquella persona con la que tú necesitabas buscar más la aprobación, entenderte mejor en tu etapa de adolescencia, es donde viene ahí ciertas heridas donde más tienes que resolver. Ujú. Entonces, a lo mejor para algunas personas puedo ser el padre, algunas personas puedo ser la madre, ¿cierto? O a lo mejor fue una relación de pareja, a lo mejor fue otra persona que estuvo a tu cuidado, etcétera, pero siempre viene a través de las personas en las que buscamos más aprobación, ¿sí? Esta herida de abandono usualmente siempre aparece en la adolescencia cuando somos pequeños, pero también en algunos casos podemos adquirir estas creencias porque recuerda que todo el tiempo estamos generando conexiones neuronales que son creencias, donde vamos basando nuestra identidad, donde vamos creando máscaras, donde vamos creando una personalidad y un comportamiento, un carácter, y todo el tiempo lo estamos modificando, ¿cierto? A través de las experiencias que vivimos, y cuando tenemos experiencias que pues nos marcan, a lo mejor tuviste una relación de pareja que te marcó mucho, ¿no? Como persona. Fue tu primer enamoramiento, la primera persona en la que sentiste que amaste, y a lo mejor fue una persona que solo tomó cuando le convenía, o te decepcionó, o te rechazó, te abandonó, etc. Entonces de ahí también puede venir esta herida, ¿ok? Entonces es normal que busques amor de forma desesperada, que tu corazón tiene una herida que no ha sanado. Esto quiere decir que muchas veces vamos a buscar un amor desesperadamente en otras personas y a veces no nos vamos a dar cuenta, a veces creemos y basamos que ciertas relaciones, a lo mejor has estado en relaciones tóxicas o estás en una relación tóxica y siempre justificamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos abandonen, tenemos miedo a ser rechazadas, entonces buscamos este amor de manera desesperada y a veces de las maneras erróneas. Cuando nuestra herida de abandono no ha sido sanada, muchas veces nos va a venir a sabotear nuestras decisiones, nuestro discernimiento, la sabiduría y todo nuestro comportamiento, ¿cierto? Porque a lo mejor puedes estar en una relación sana, pero si tú tienes constantemente esta herida de abandono, puede que generes dependencia emocional en la otra persona y al final tu bienestar, tu felicidad va a depender de otra persona. Y algo que tenemos que entender es que nuestro bienestar siempre tiene que depender de nosotros y de Dios, no de otra persona. Por más que sea una persona que te ame, que te cuide, que te procure, nunca pongas tu bienestar en la otra persona. ¿Por qué? Porque tu felicidad va a pender de un hilo.
Y esto quiere decir que estamos basando nuestra felicidad en algo que no va a ser perfecto y que no nos van a amar como nosotros queremos o necesitamos, sino como ellos saben amarnos. Y esto no necesariamente es malo. Esto significa que cada persona ama desde sus propios recursos internos y nosotros tenemos que aprender a ser amados como los demás quieren amarnos, en vez de imponer y condicionar a los demás a que nos amen como nosotros necesitamos, porque finalmente estamos tratando de cubrir y llenar vacíos que absolutamente nadie va a poder llenar, porque, ¿qué crees? Spoiler alert, nunca nada va a ser suficiente. Aún así sea la persona más maravillosa de este planeta Tierra, si tú no sanas esa herida, nunca va a ser suficiente. O, por el contrario, si te encuentras en una relación donde a lo mejor te desvalidan, donde te hacen sentir insuficiente, donde eh, abusan de ti, ¿no? De alguna manera emocional, mental, incluso física, pero tú por este miedo al abandono te vas a aferrar a eso porque buscas sentirte segura, pero por no pedir, no tener, haber tenido esa seguridad a lo mejor de un padre o en una relación pasada, pues te vas a conformar con cualquier cosa solo para no ser abandonada y recibir solamente un poquito de amor. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre esto. Quiero que tú entiendas, así como te estoy diciendo todo esto acerca de llenar vacíos, de que es importante llenar estos vacíos por nosotros mismos y no por otras personas. Quiero que tú entiendas que cuando buscamos en otros solo lo que Dios puede llenar, nos volvemos dependientes, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar si tú esa herida la comienzas a llenar con el amor de Dios? Y esto es algo que yo entendí y es algo con lo que trabajo constantemente porque no es fácil y el proceso de sanación trae muchos vaivenes, pero es importante desprendernos de la idea de que alguien más puede darnos lo que solamente podemos obtener con Dios y nosotros mismos. Hay algo que a mí me encantó, y de hecho lo escuché justamente en el libro, lo leí más bien en el libro que estoy leyendo, es que nosotros tenemos este Dios interior. Este Dios interior significa el Espíritu Santo, que siempre nos guía a través de situaciones para transformarnos y crecer. Te voy a leer algo para que lo tomes en cuenta, que dice, el cuerpo es tan inteligente que siempre encuentra el medio para mostrarnos lo que debemos resolver. Es nuestro Dios interior que lo utiliza para hablarnos. Esto quiere decir que tú vas a encontrarte en nuestros patrones, ¿no? A ver, tú me dices, Alma, a lo mejor piensas, ¿por qué constantemente me siento ansiosa en mis relaciones? ¿O por qué constantemente caigo en estas relaciones tóxicas, en estas relaciones que no me aportan? Es porque tú vas a estar en un ciclo constante de patrones hasta que sanes, tomes un momento para ver qué es lo que está dentro de ti que a lo mejor no te has permitido sanar. Entonces, el cuerpo, es muy sabio. Y esto es algo que ya lo he hablado en otro de mis podcasts, que justamente les he dicho, Dios nos pone en situaciones de dolor no porque quiera que suframos, sino porque quiere transformarnos, porque quiere que aprendamos a, uno, depender solamente de Él, no de otras personas, que aprendamos a llenar nuestros vacíos con Él y dejemos de basar nuestra vida a través de nuestras heridas. Esto es sumamente importante. Quiero leerte un versículo que dice en Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Esto es el leer la palabra a mí me ha ayudado mucho, sobre todo actualmente en la relación en la que yo tengo, porque he aprendido a desprenderme de la otra persona, no en un sentido de ser fría o distante, sino en un sentido de no depender mi bienestar de otra persona o creer que el mundo se va a acabar si las cosas no son como yo quiero, porque tenemos que entender que la otra persona es un mundo individual y yo soy un mundo individual. Entonces, muchas veces la otra persona no me va a querer como yo necesito, por eso yo tengo que aprender a depender del amor, por ejemplo, de Dios, que es un amor incondicional, es un amor que no cambia y es un amor que yo sé que siempre va a estar ahí. Entonces, cuando tú tengas este miedo o estas ansiedades, quiero que tú siempre tomes en cuenta que Dios te ama. En mi libro, justamente que hice las cartas de amor de mi padre, que se los recomiendo si ustedes han tenido esta herida de abandono, de rechazo, les recomiendo por favor que lean este libro, que de verdad les va a cambiar la vida completamente, porque justamente Dios nos habla aquí en este libro acerca de, no importa si tu madre, si tu padre te abandonaron,
porque yo voy a estar ahí siempre para ti. Entonces esto nos ayuda a ver que somos merecedores del amor, no porque seamos de alguna manera, no porque seamos perfectos, sino por su gracia, porque su amor nos es dado incondicionalmente. Entonces, quiero que tomes en cuenta esto. La próxima vez que te sientas ansiosa, la próxima vez que quieras que tu bienestar dependa de otra persona, recuerda que el único amor que jamás va a cambiar es el que Dios te otorga por su gracia, porque es y ya, ¿ok? Ahora, para adentrarnos un poquito a esto y retrocediendo un poco la introducción que te estaba mencionando acerca de por qué sucede lo que sucede, quiero que tú entiendas que si tú sufriste esta herida de abandono, vamos a crear máscaras. Todo el tiempo, todas las personas usamos máscaras. Estas máscaras están hechas a través de las creencias que nosotros hemos adquirido pues, de nuestras experiencias del pasado, ¿cierto? Quiero que tú entiendas que del primer año a los 7, de los primeros 7 años de tu vida, es donde tú eres una esponja que absorbe toda la información y todo lo que sucede. Entonces ahí es donde vas a empezar a moldear tu personalidad, vas a empezar a moldear tu carácter y vas a empezar a moldear estas máscaras. Algo que me llamó mucho la atención acerca del libro que justamente estoy leyendo, que habla justamente de que nosotros cuando nacemos somos nosotros mismos, ¿cierto? Estamos conociendo el mundo, estamos experimentándolo, somos pizarras en blanco, no tenemos ni creencias limitantes, no tenemos una identidad basada en lo que los demás quieren de nosotros, o sea, somos completamente transparentes nosotros mismos. ¿Qué pasa? En estos 7 años empezamos a aprender cosas, ¿cierto? Las personas nos empiezan a condicionar, empezamos a ver cosas en nuestra familia, en nuestros padres, en la escuela, en todo este ambiente que nos rodea. Entonces empezamos a adquirir creencias, algunas potenciadoras, otras limitantes. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo muy sencillo. Cuando tú eres pequeño, a lo mejor ves una araña y no te entra miedo, lo ves con curiosidad. Pero ¿qué pasa? Tú te vas a acercar a la araña porque la quieres ver y entonces tu mamá te grita, no la toques. ¿Qué pasa? Tú te detienes en ese momento y ¡pum! Aprendiste que hay que tenerle miedo a la araña. Entonces ya esa araña no la vas a ver desde la curiosidad, desde la apreciación, sino desde el miedo. Entonces tú ya sabes que las arañas, pues, te van a hacer algo malo, ¿cierto? Te genera ese miedo. Entonces así con todo. Entonces aquí es donde nosotros nos perdemos de esta autenticidad y comenzamos a crear máscaras, haciendo o siendo lo que los demás esperan de nosotros. Y aquí es donde en la adolescencia nos revelamos, que en realidad todo el mundo cree que esta rebeldía es normal, pero en realidad no lo es. Esta rebeldía pues justamente proviene de tú como niño que dejas de ser tú mismo y pues empiezas a ver que no puedes ser tú mismo, que necesitas adaptarte a lo que otros esperan de ti y entonces te conviertes en esta persona rebelde. Después de esta rebeldía, pues ya comienzas a usar máscaras y a adaptar y crear una identidad a lo que los demás esperan de ti. Entonces al final todos usamos máscaras por todo lo que comenzamos a vivir desde pequeños. Entonces, ¿estas máscaras las usamos siempre? No. Estas máscaras las usamos cuando nosotros vemos que se puede detonar esa herida. Por ejemplo, en este caso, tú tienes la herida de abandono. Entonces, ¿cuál es la máscara que vas a utilizar? La dependencia emocional. Entonces, esta máscara de dependencia emocional se va a detonar cuando buscas la aprobación en los demás. Entonces, buscas ser agradable a los demás a tal punto y que incluso buscas ser perfecta, que la gente no vea tus defectos, que la gente no vea tu vulnerabilidad, sino ser perfecta para los demás, para poder ser querida, amada y respetada. En las relaciones de pareja vas a ser dependiente emocionalmente, nublando tu juicio a las faltas de respeto, a la desvalorización o al sentimiento de insuficiencia, porque justamente como te abandonaron, vas a buscar constantemente el mínimo afecto. Entonces, aunque te falten el respeto, aunque no te entiendan, aunque no te validen, aunque te hagan sentir insuficiente, tú te vas a aferrar constantemente a esas relaciones. Ahí estás poniendo tu máscara de dependencia emocional. Y así con muchas situaciones, pero en este caso estamos hablando acerca de la dependencia emocional en las relaciones. Entonces, ¿por qué te introduje en esto? Yo sé que me puse un poquito atrás, pero esto te va a ayudar mucho a entender de dónde proviene esta herida y cómo puedes comenzar a trabajar y sanar. Quiero contarte
justamente una historia, un poquito acerca de mi experiencia, donde yo también por mucho tiempo fui dependiente emocionalmente. Y a ver, es un proceso, no te digo que va a ser de la noche a la mañana, es un proceso donde constantemente te vas a encontrar. Primero que nada, yo era una persona que sentía que no valía. Sentía que tenía que buscar la aprobación constantemente. Usualmente siempre la buscaba en hombres, esta aprobación, ¿no? De sentirme aprobada, de sentirme linda, de sentirme valiosa. Entonces, yo siempre, desde chiquita, desde la adolescencia, yo me obsesionaba con las personas y era como esta obsesión de ser vista, de ser validada, de ser querida, de ser amada. Pero pues muchas veces me llevó esto también a muchos rechazos. ¿Por qué? Porque yo buscaba pues esta aprobación, esta dependencia emocional y automáticamente veía a alguien y decía, lo amo, o sea, yo de verdad decía, yo amo a esta persona, pero pues obviamente era esta dependencia emocional, ¿cierto? Entonces esto, bueno, se veía como en la adolescencia. Ya después, pues obviamente caí con personas que a lo mejor no eran lo mejor, que eran, que me desvalidaban, que me hacían sentir insuficiente, que no me hacían sentir querida, que a lo mejor no me faltaban al respeto de alguna manera física, pero pues no eran responsables afectivamente, me hacían sentir como menos, insuficiente, entonces yo tenía que callar y a lo mejor no decir nada y aguantarme. em, por no ser abandonada, ¿no? Y tenía este miedo constante a ser abandonada. Entonces, aunque yo sabía que era una relación que no me aportaba, que yo no quería, pues yo me aferraba, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿quién voy a ser yo sin esta persona? Y aquí está el problema y cuando ponemos esta máscara, que basamos nuestra identidad en nuestra pareja. Entonces, al basar nuestra identidad en nuestra pareja, pues viene esta crisis, ¿no? De cómo voy a dejar esta persona o este miedo a ser tú la mala. Entonces te aferras a una idea de ojalá va a cambiar por mí y a lo mejor también el síndrome de salvadora, ¿no? De querer salvar a la otra persona y de querer cambiar a la otra persona. Pero en realidad esto solamente muestra nuestro miedo a ser abandonadas, nuestro miedo a no ser elegidas. ¿Qué tal si esto es lo mejor que puedo encontrar? Entonces te aferras a algo que probablemente no es lo mejor, hasta que topas con pared, ¿no? Y ya hay una frase que a mí me gusta mucho decirle a la gente y es, estás hasta abajo, caíste tan bajo que ya no hay nada más abajo que lo único que te queda es subir. Y ahí es cuando te das cuenta, y aquí es donde nosotros entramos en esta parte de que muchas veces por eso Dios utiliza el dolor y el sufrimiento para sacarnos de los lugares en los que tenemos que salir, porque muy probablemente es porque por esa herida de abandono, tú no vas a ver las red flags, tú no vas a ver las veces que te hieren o las veces que te están faltando al respeto, todo lo vas a justificar, todo lo vas a justificar en, no, es porque me ama, yo lo entiendo, yo comprendo, yo siempre entiendo, yo siempre comprendo. Entonces vas a pasar siempre desapercibido eso. Entonces las señales siempre las vemos desde un inicio, las señales siempre están ahí. El problema es que nosotros, por esta herida de abandono, nos nublamos el juicio. Entonces Dios utiliza estas situaciones de dolor y de sufrimiento para que nosotras aprendamos a decir, esto no es amor, esto no es lo que yo quiero. Dios nos va a llevar por un camino de sufrimiento, no porque nos quiere ver sufrir, sino porque nos quiere transformar y quiere que justamente le entreguemos esas heridas. Él nos dice, yo te voy a renovar, tú renueva tu identidad en mí. Esas heridas que viviste no son lo que tú eres. Tu identidad se basa en lo que yo digo que eres preciosa más que una piedra preciosa, que eres amada, que eres digna de respeto, que eres una mujer virtuosa. Entonces, que eres su hija, amada, creada a su imagen y semejanza. Entonces, Dios por eso nos dice, yo renuevo tu identidad. Entonces, por eso atravesamos estas situaciones de dolor, estos ciclos y patrones constantes para que aprendamos a decir hasta aquí y rompamos el patrón. Entonces, tú vas a seguir en los mismos ciclos, en los mismos patrones, hasta que cambies y digas, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y esa fue una de las cosas que a mí me detonó. Estuve por mucho tiempo en una relación muy tóxica, muy conflictiva, hasta un punto que llegué y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo recuerdo muy bien que estaba hablando con mi mejor amiga y me decía como, bueno, pues si lo amas, pues lucha por él. Y en eso fue como un cortocircuito y dije, ya no quiero luchar. Estoy cansada de luchar con, por alguien que ni siquiera lucha conmigo. Es más, entendí que el amor no es lucha. El amor no tendría por qué ser complicado.
El amor es sencillo, el amor fluye, el amor es respeto, el amor es comprensivo. El amor es un equipo, es una unión de dos personas, ¿no? Que yo tengo que estar arrastrando a la otra persona. Entonces ahí es cuando yo caí en cuenta y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y ahí fue donde dije, ya, quiero soltar, ¿no? Y ya, como te mencionaba, caíste tan bajo que ya no podías caer más abajo, que lo único que te tocó fue que subir y hacerme cargo de mi propia felicidad y de mi propio bienestar emocional. Entonces, aquí es donde tú tienes que comenzar a entender que el proceso de la sanación no es fácil, pero vale la pena. Aquí te voy a dar dos claves muy importantes para comenzar a sanar. Número uno, ¿de dónde viene esto? Siempre hay que preguntarnos de dónde viene. Hay que aprender a aceptar la situación y reconocerla. Reconocer de dónde viene la situación, de dónde viene esta dependencia emocional, de dónde viene este abandono. ¿Fue algún padre, tu madre? ¿Fue a lo mejor una pareja? Recuerda que la herida de abandono la podemos identificar de distintas maneras. No para todos va a ser lo mismo. Tú sabrás de dónde viene esa herida, de sentirte abandonada, de no sentirte elegida, de dónde nació esa herida, de dónde comenzaron esas creencias. La aceptación es el primer paso. Ahora, el segundo paso es comprender a la otra persona, es aceptar la situación y entender que no eres tú, que solamente fue una parte de tu historia, pero que la persona hizo lo que hizo porque es la única manera en la que él aprendió o ella aprendió. Entonces, verlo como una persona es hiciste y no me hiciste. Quitar el yo de las experiencias es lo más poderoso que vas a poder hacer. No es yo soy abandonada, sino tú elegiste ir. Yo sé que a lo mejor dices, Alma, pero es lo mismo. No, no es lo mismo, porque quito mi identidad de tus decisiones. Y entonces aquí yo me abro a la premisa de sanar, porque ya no es me haces, sino haces. Y esto te permite transformarte y crecer. Y el segundo paso, que es complicado, es más difícil, que es aceptarse a uno mismo. Primero, aceptar que te dolió. Aceptar lo que sentiste. Aceptar lo que creíste. Y eso es incómodo porque vas a llorar, porque te vas a frustrar, porque te vas a sentir triste, porque vas a caer en cuenta de decir, llevo cargando este dolor toda mi vida y lo disfracé en una máscara que me pongo y esto está arruinando mi vida, está arruinando mis relaciones o me está impidiendo conocer o tener algo mejor o recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Porque Dios tiene muchas bendiciones para ti, pero no te las puede dar si tú sigues cargando con una herida que no te corresponde. Entonces, aceptar lo que te dolió, la aceptación de uno mismo es el segundo paso y es el más importante. Reconocer lo que me dolió, reconocer lo que sentí y lo que creí, para entonces abrirme a la nueva posibilidad. Dios, ¿qué quiere de mí? Dios, que me enseña en este momento cuál es mi nueva posibilidad a través de Dios. Si mi padre me abandonó, yo sé que Dios siempre está conmigo y que no necesito buscar una relación para no ser abandonada, sino buscar una relación con la premisa de construir. Entonces me encargo yo de llenar ese vacío para no abandonarme nuevamente. Yo quiero que tú entiendas algo, y esto se los dije a mis alumnas. Por ejemplo, esta persona decía, no, yo constantemente siento que tengo esta herida de rechazo. Y recuerdo algo que le dije mucho y ella como que hizo cortocircuito que le dije, tu herida de rechazo va a sanar en el momento en el que dejes de rechazarte a ti misma. Lo mismo, tu herida de abandono va a desaparecer en el momento en el que dejes de abandonarte a ti misma. Léete el libro, por favor, de las cartas de amor de mi padre. De verdad, te lo voy a dejar el link aquí abajo. Porque ahí justamente te explico mucho acerca de cómo empezar a elegirte, cómo empezar a sentirte merecedora del amor, a través del amor de Dios, claro, pero también vienen tener el discernimiento, porque Dios nos da sabiduría y discernimiento, ¿cierto? Tenemos un espíritu que nos da el poder, el discernimiento para saber tomar nuestras decisiones. Entonces Dios dice, sí, yo estoy contigo, sí, yo te amo, sí, yo quiero que cuides tu corazón, sí, yo quiero lo mejor para ti, pero tú también tienes que quererlo.
Entonces, de nada sirve que yo te quiera dar bendiciones, de nada sirve que yo te quiera dar todo lo bueno si tú no lo quieres, porque tus heridas te están nublando y te están haciendo creer algo que yo no quiero para ti. Entonces, aquí es donde cae la premisa de que aprendas a dártelo a ti misma también. Si Dios dice, cuida de tu corazón porque del mal no la vida, esto significa cuidar de no entregarle mi corazón a cualquier persona. El aprender a ser exclusiva, el aprender a ser sabia con mis decisiones o con las parejas con las que yo decido estar, involucrarme, etcétera. Entonces, léete el libro porque ahí viene mucho acerca de cómo comenzar a sanar todas esas heridas y si tú lo lees y aprendes a interpretarlo, vas a ver cómo vas a poder empezar a tomar decisiones. Te lo recomiendo, te lo voy a dejar aquí abajo. De verdad, te va a ayudar muchísimo. O sea, yo me encanta ese libro, lo amé, lo hice con mucho amor y pues también fue una forma también de sanar mis propias heridas. Entonces, esto es muy importante, te lo vuelvo a repetir. Si quieres que tu herida de abandono desaparezca, deja de abandonarte a ti misma. Entonces, no permitas faltas de respeto, no busques la idea de ser perfecta para los demás, sino aprende a reconocerte, amarte, cuidarte. Cada vez que sientas que tu bienestar va hacia otra persona, regresa a ti. A ver, no. Si yo estoy queriendo obtener seguridad de otra persona, no, no. A ver, ¿cómo yo me puedo hacer sentir segura? Este es uno de los ejercicios que yo practicaba. Ahora ya no necesito practicarlo porque ya es algo que se implantó bien en mi cerebrito. Pero antes, por ejemplo, a mí me daba ansiedad, por ejemplo, que no me contestaran los mensajes, ¿no? Y automáticamente mi mente empezaba a pensar como, ya no me quiere, ya no me va a contestar, ya me va a dejar, y no sabe cómo hacerlo, tal. Y bueno, sobrepensamiento, seguramente sabes de qué te estoy hablando. Entonces yo constantemente cuando empezaba con esa ansiedad, a ver, decía, a ver, Alma, ¿estás ansiosa? Tranquila, de dónde viene y hablar contigo misma, ¿no? Decir, yo aquí estoy, vamos a estar bien, y ver, cambiar la perspectiva de las cosas. En vez de verlo desde la herida de abandono y desde esta máscara de dependencia emocional, es la otra persona tiene su vida, yo también tengo mi vida, ¿qué puedo hacer para sentirme tranquila? ¿Qué puedo hacer para sentirme amada? Yo soy amada, Dios me ama, y hacer cosas que me hacían sentir bien. Entonces, automáticamente, mira, mi ansiedad por saber qué está haciendo la otra persona, qué está pensando, desaparecía y lo adoptaba a mí misma, a ese cuidado personal, a ese amor y lo otro desaparecía por completo. Ujú. Y así poco a poco, obviamente, conforme lo vayas practicando, pues vas a ir mejorando y en algún momento vas a tener que dejar de hacer ese ejercicio porque ya lo vas a tener como muy implantado. Ahora a mí ya no me molesta que no me contesten algo así, o sea, yo estoy haciendo mis cosas, estoy tranquila, estoy centrada en mi vida, no me da ansiedad, no me genera nada, pero pues porque también aprendí a crear vínculos seguros, ¿no? Una persona que me ama, una persona que me respeta, que yo sé que un mensaje no se basa su amor, en una llamada no se basa su amor, sino en quién es como persona y en quiénes somos en conjunto, ¿no? Y obviamente siempre poniendo a Dios por en medio de todo. Entonces, eso es algo que yo quiero invitarte a hacer. Comenzar a aceptarte a ti misma y darte a ti misma lo que no eres, lo que buscas en otros. Te voy a leer la conclusión de este episodio que dice, la dependencia emocional no es una condena, es una herida que puede sanarse. Y cuando sanas, amas libremente sin miedo al abandono. Entonces, aprende que el amor es libertad. El amor no es aferrarse. Te voy a dejar con esta frase que a mí me encanta que dice, si te quiero, te corto las alas y te quedas por siempre, para siempre a mi lado. Y si te amo, disfruto viéndote volar. El amor siempre tiene que elegirse desde la libertad. Y yo personalmente te recomiendo que si eres una persona que está pasando por esta dependencia emocional y este apego, te recomiendo que pases un tiempo sola. Esto es algo que a mí me ayudó muchísimo para aprender a estar sola. Obviamente no te estoy diciendo que nunca tengas una pareja, pero esto de verdad, date unos meses. Yo me di 2 años soltera, 2 años soltera, sin hablar con nadie, sin estar en contacto con nadie, sin buscar como estos vínculos afectivos, simplemente sola, conmigo, con mi compañía, aprender a sentirme bien, aprender a sentirme en paz. Y cuando yo empecé a sentirme en paz conmigo misma, ¿qué crees? Encontré una relación que me hacía sentir paz, porque yo había acostumbrado ya a mi cerebro a sentir paz. Entonces tú tienes que aprender
crear nuevos patrones neuronales, nuevos sentimientos. Entonces, si tú estás acostumbrada a sentir caos, ansiedad, eso es lo que vas a buscar en las relaciones. Pero cuando tú comienzas a implantar este estado de paz y tranquilidad, vas a empezar a buscar eso inconscientemente. Este es uno de los mejores consejos que les doy a todas mis amigas y mis alumnas. Fíjate en qué es lo que quieres sentir. Eso nadie te lo pregunta, pero ¿qué es lo que quieres sentir? ¿Quieres sentir ansiedad? ¿Quieres sentir paz? ¿Quieres sentir tranquilidad? Entonces, cuando tú estés en una conociendo a alguien, ¿qué es lo que sientes? ¿Sientes ansiedad? ¿Sientes caos? ¿O sientes paz? Y entonces vas a empezar a crear vínculos afectivos distintos, porque créeme, la intuición es poderosa y cuando tú comienzas a sentir algo con una persona recién conociéndola, que dices como, me genera caos, me genera esta ansiedad, me genera estas mariposas en el estómago, eso no es el enamoramiento y me genera mariposas en el estómago, eso es tu cuerpo diciéndote estás en peligro, eso es ansiedad. En cambio, cuando estás conociendo a otra persona y te da tranquilidad, te sientes desapegada, como que tranquila, sin hacerte ilusiones, ni esperanzas, ni la historia en tu cabeza. Fíjate en eso, ¿qué es lo que quieres sentir? Ese es un buen tip que siempre te doy para pasar de esa dependencia emocional a la paz, ¿ok? Y recuerda, tú ya eres amada, eres suficiente y jamás vas a ser abandonada por Dios, aquel que te creó, porque eres hecha a su imagen y semejanza. Es un amor que no cambia, es incondicional. Así que quiero que recuerdes esto. Dime qué tal te pareció este episodio. Dame, también coméntame aquí en abajo si te gustaría algún episodio específico sobre algún tema que quieras que toquemos. Yo estaría muy encantada de leerte y de saber qué te está pareciendo o algún tema específico que quieras que tratemos. Nos vemos en el próximo episodio de Mientras Sanamos Juntas. Te mando un beso. Chao.